Bienvenidos a iPoncast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café o un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. Buenos días a todos los que están escuchando este octavo capítulo de iPoncast. Antes de comenzar les quería comentar que solo nos quedan 2 capítulos más antes de que cerremos la primera temporada. Así que los invito a los que no están suscriptos a hacerlo y así cuando salga la segunda temporada se van a poder enterar cada vez que haya un capítulo nuevo. En el episodio de hoy vamos a charlar un rato con el maestro Mar Abdala, sexto dan, uno de los competidores más reconocidos del país y de los más técnicos a mi parecer por lo menos. Así que sin más preámbulo los dejo con la entrevista. Bueno, para empezar, ¿cómo fue que se encontró con el judo? O sea, ¿usted lo conoció a través de ¿Cómo llegué al alguien? ¿Lo judo? llevó a alguien? Sí, sí. Mira, mi papá, ahí cerca del año 65, 66, dio una exhibición de judo en Luz y Fuerza. Mi papá trabajaba en Segua Sí, y dio una exhibición de judo, le gustó la actividad, charlando con compañeros así, se enteró que uno de sus compañeros, el hijo hacía judo en el Instituto Yusin, en Ramos Mejía. sí. Yo en esos momentos vivía en Morón, ¿viste? No sé si te Sí, sí, ubicas, me ubico, ambos están más o menos son cerca, digamos. localidades del oeste, relativamente cerca, Sí, a 7, 8 kilómetros una de la otra. Y bueno, así como fue él, digamos, le gustó la actividad, conoció a alguien que tenía un hijo que hacía judo ahí y me anotó en Yusin. le Y cerraron empecé todos los números, digamos. sí, sí, y empecé a ir ahí, o sea, mi papá, digamos, siempre fue un tipo muy perseverante, ¿no? Cuando, digamos, tenía alguna idea, algún proyecto, realmente era un tipo que lo llevaba adelante. Y bueno, empecé a hacer judo en Yusin Ramos Mejía, en la Alsina 182. Todavía digamos, el local todavía está. En estos momentos hay un gimnasio de entrenamiento funcional o CrossFit, algo Sí. por el estilo, o sea, sigue más o menos con la misma línea, pero está ahí. O sea que yo empecé, en una primera etapa tenía 6 años, ¿no? Me llevaban hasta ahí y empecé a hacer judo en ese momento estaban el sensei, el maestro Matsumura, Sí. pero al poquito tiempo Matsumura se fue a Misiones, creo que ese mismo año, se fue a Misiones y el Instituto Yusin quedó en manos de Norberto Áspera, Ah, profe mire. Áspera. Sí, sí, lo Así conozco de que nombre. un instituto, digamos, muy concurrido. En ese momento había mucha gente haciendo judo, chicos, jóvenes, adultos, mucha gente, y muy exigente también. Sí. Claro, Norberto también era viniendo de, digamos, de la línea de Matsumura, me imagino que es algo así como lo que hablábamos el otro día con Juan Carlos con el tema de Kumasawa. sí, sí, una línea, sobre todo una línea de Tachihuasa, ¿no? Muy de lances grandes, muy completo, ¿no? Sí. Lance Matsumura tenía, digamos, dominaba muchos gestos técnicos muy buenos, o sea, un Uguruma perfecto, dice perfecto, buenos desplazamientos, buen movimiento de piernas. Sí, sí. Yo, a ver, hay cosas que las recuerdo muy tenue, porque imagínate, estoy hablando de que tenía 6 7 años, ¿no? Sí, sí, Pero obviamente se recuerdo da. haberlo Hay ido, algunas cosas que uno no las registra. seguro, uno por ahí tiene a veces sensaciones, ¿no? De esos momentos, pero recuerdo haberlo ido a ver, es más, de hecho, tengo una foto con el sensei Matsumura, cuando él fue, intervino en un selectivo para un campeonato de judo mundial, Sí. y yo era muy chico, pero en la foto estaba Matsumura, estaba Áspera, mi papá, yo, y algún judoka más. En ese momento en Yusin había mucha gente, exponentes de judo como Alberto Renedo, Tosi creo que se sumó más tarde porque creo que Gabriel Tosi empezó después judo, o muy
muy ahí, ¿no? La verdad que eso exactamente no me acuerdo, pero bueno, en esa época sí estaba Tosi, Daniel Ángel, Tati y Alberto Renedo, Willy Bernabó, Horacio Taboada, Oscar Guimeco, o sea, mucha gente y sobre todo mucha gente con algunos añitos más y con más nivel que uno, con lo cual, digamos, si uno se lo proponía era relativamente fácil crecer ahí, ¿no? Porque cuando tenés exigencia... Sí, obviamente, teniendo esos nombres aparte de ahí, digamos, ya como compañeros con experiencia, a uno le brindaban muchas más herramientas por ahí que alguien que empezaba en algún instituto. Seguro. Chicos que por ahí, Gabriel en el año 74, yo tenía 14 años, él tenía 20 años, fue el primer mundial juvenil junior en Brasil. Sí. Entonces él cuando volvía parecía como que venía inyectado con nuevas ideas y nuevas formas de entrenar. O sea, compartía toda esa experiencia y a todos nos permitía hacer un saltito de calidad, ¿no? Sí, obviamente, Pero traía también cosas para llenar. para compartir, sí, para Sí, compartir y mejorar. No, había mucho... Y con una escuela de judo muy exigente, ¿no? O sea, clásico en cuanto a la clase, bien japonesa, sí, en cuanto teníamos la entrada en calor de 15 minutos que hacíamos los ejercicios tradicionales, que nos reíamos porque cuando ahora por ahí vamos a Kumasawa y está Ricardo Escola y esos ejercicios de esa época, nos reímos porque decimos de que es como un volver al pasado, ¿no? sí, me Pero con esa imagino. clásica gimnasia y con mucho uchikomi. Nosotros hacemos muchos uchikomi, muchos. Hacemos, Sí, es que digamos, y entrás más o por menos clase. el sistema japonés también. Sí. Cuando con Juan Carlos teníamos la oportunidad, siempre nos reímos de hablar con el sensei Yamarata, Sí, y me acuerdo que más de una ocasión lo fuimos a comer o a tomar algo con él, como realmente porque uno siempre tiene esa intriga, cómo Japón desarrolla ese nivel, y el secreto está en la repetición, te decía, todo el tiempo, repetición. La corrección, porque bueno, obviamente tenés que tener a alguien que te pula, que te marque, que te corrija, pero es la repetición. La repetición del gesto es lo que te lleva a la precisión, ¿no? sí, los japoneses dicen, si quiere que salga, 1.000.000 de veces. Y sí, claro, imagínate 1 millón de veces, ya nomás son 1000 veces, 1000 días, Sí, ¿no? sí, Estás hablando de corrido sin parar 3 años, 1000 entradas por día. Es un número. Pero es eso, ¿no? Eso es lo que también pude palpar después un poco a lo largo de la interacción con otros maestros, porque también la posibilidad de compartir y de estar con diferentes maestros te permite aprender diferentes puntos de vista, ¿no? sí, obviamente porque cada uno Hasta tiene que su uno encuentra lo librito. de uno. Sí, sí, porque obviamente cada uno tiene su librito. Sí, seguro. Y después uno llega a un punto en donde termina, como decía el sensei Yamamoto, en mi movimiento, ¿no? Que no era por ser peyorativo, ¿no? Sino porque es la realidad, ¿no? A vos te dan una base, una línea, unos principios, ¿no? Que obviamente, pero después uno lo ajusta a su físico, uno es único en cuanto a su ser y a su físico, con lo cual los movimientos hay que ajustarlos a uno, y ese termina siendo después cuando hiciste Mita y Otoshi, o este es muy ocurrido llegar ahí. Sí, Con y eso no tenés... también es por eso que muchos, por ahí también, personas que hoy en día también son maestros, que son más o menos contemporáneos a su época, son reconocidos por técnicas específicas, como, qué sé yo me acuerdo siempre, Mario nombra a Alejandro Strático y nombra el Uchimata de Alejandro, Claro, sí, sí. o en Oscar el Taiotoshi, son esas Claro. técnicas que cada uno Fíjate fue que, desarrollando propias y que hoy en fíjate día que, por son... ejemplo, Alejandro tiene un físico muy
muy particular. Si yo quisiera hacer el judo que hacía él, fracasaría, ¿no? Sí, Porque no tenía ni la talla ni ese alcance de pierna, ¿no? Como para... Por eso es muy importante también eso, ¿no? Pero bueno, en esa época en Yusin, te decía, clase tradicional, si te la tengo que resumir, era los 15 minutos de gimnasia, 1000 uchikomi, se trabajaba algo en Ewasa, nosotros hacemos relativamente poco en Ewasa. Yo tuve la oportunidad de comenzar a llamarle a aprender o a profundizar un poco esto cuando después seguí trabajando con Carlitos Paz, sí, que Carlos en ese sentido también era un judoka que tenía muy buenos fundamentos de tachiwaza, muy técnico, pero que siempre se preocupó por reforzar la parte de Neguasa con maestros como Sanga, ¿no? Nosotros íbamos 2 veces por semana, cuando estaba entrenando con Carlos Paz, a Kumasawa, que estaba en Carabobo y Rivadavia, que era el que con daba, Samuel ahí Flores, estaba el maestro Zanga. y ahí estaba el maestro Sanga, y el maestro Sanga nos limaba la cabeza. O sea, Sí, por he años, escuchado. tuvimos 4 o 5 años haciendo Neguasa con él, y aparte, cuando estaba en la clase, el uke era yo. Claro. Y como uke aprendes un montón. Sí, Cuando, sí. o sea, es que hay que sentirlo, ¿no? Sentir el gesto, la presión en el suelo es fundamental. No, es que, a Eh, ver, yo también, digamos, por ahí no a ese nivel, pero siendo que generalmente hay muchas cosas que uno las asimila más desde ese lado que por ahí, digamos, arrancando a practicarlo como Tori, porque lo sentís tan en el cuerpo que Seguro, después es sí, como sí, que sí. tu mismo cuerpo sabe cómo repetirlo. Aparte, Nico, no, yo te diría, casi te diría que no se puede hacer judo o sea, un buen judo si no sos buen uke. Para eso es un principio fundamental. Uno tiene que aprender a hacer uke. Cuando uno hace uchikomi, si uno no es un buen uke, uno no entiende el movimiento. Por eso es fundamental ser buen uke, bueno, caer bien, o sea, también. Hay muchos principios, pero yo creo que a mí lo que me queda, y voy confirmando con el tiempo, es que la repetición es fundamental, y yo trato siempre de insistir en el concepto eh, del gesto, o sea, de no pensar inicialmente en la velocidad del gesto, porque a veces eso nos engaña, ¿no? Queremos hacer algo, obviamente queremos hacerlo rápido, pero voy a tomar palabras de Carlos Paz, es fundamental el timing, ¿no? Es fundamental tener la velocidad acorde al rival, porque no es lo mismo un peso pesado, sobre todo en la época que había libres, que luchábamos en libre, peso pesado o un liviano, ¿sí? Tengo que moverme al ritmo. Si es muy rápido para el pesado no me sirve, si es muy lento para el liviano tampoco. Y es como que tenés que bailar el compás de la música, ¿no? Sí, Entonces sí. en las etapas iniciales hay que tratar de entender el movimiento sin pensar demasiado en la velocidad, no pensar más en la coordinación, en el movimiento, en el timing, porque la velocidad viene con la práctica, ¿sí? Con la práctica uno toma el timing justo. Sí, aparte uno por ahí ve, qué sé yo, hoy en día el judo actual, digamos, y afuera, y por ahí las peleas de los pesos más pesados, por ahí hasta 100 o más de 100 tienen una velocidad muy grande, porque obviamente tienen un nivel, digamos, deportivo impresionante, pero son luchas obviamente un poco más lentas. Sí, sí, sin duda que el ritmo de un más de 100 no es lo mismo que el de 60, pero igual, tal como decís vos, fíjate que hay habilidades técnicas, ¿no? O sea, uno puede apreciar en esos pesados estos deportivos muy buenos, ¿no? Pero obviamente que es otra lucha. En algún momento, yo recuerdo en la época del 75, 80 por ahí, Sí, estaba la idea de que en los entrenamientos algún pesado o medio
condujera el entrenamiento para los medios pesados y pesados y livianos para los livianos, porque el judo no es exactamente el mismo, sobre todo el judo competitivo, ¿no? Sí, sí. No el judo digamos, de forma, pero el judo competitivo plantea diferentes requerimientos, ¿no? Para uno y para otro. Sí, claramente esa diferencia es totalmente notoria. Sí, sí. Y en la parte, digamos, competitiva, ¿cuándo fue más o menos que te picó el bichito y arrancaste? Mira, yo más o menos calculo que empecé a competir entre los 8 o 9 años en torneos. O sea, Yusin era un instituto muy competitivo. Sí, O sea, de participar en todos los torneos. Nosotros éramos de ir a todos los torneos. Ponerle que a los 8 o 9 años. Yo a los 9 años, yo ya empezaba a entrenar, creo que a partir de los 9 empecé a entrenar todos los días. Mi papá fundó una, digamos, sucursal de Yusin en Morón, sí, y entonces yo entrenaba, y que tenía judo los días opuestos, yo entrenaba en Morón y en Ramos, entrenaba todos los días, de lunes claro, a sábado, a los 9 años, y ahí ya empecé a competir. Yusin, como te digo, antes había torneos prácticamente todos los fines de semana, digamos, de mitad de marzo, tipo como periodo lectivo, ¿no? sí, sí, De mitad de marzo a fin de noviembre, claramente había torneos casi todos los fines de semana. O sea, era una cantidad de torneos muy importante y nosotros luchábamos 2 o 3 veces al mes en torneos, con lo cual a veces no tenías demasiado tiempo para corregir cosas porque, ¿viste? Los días previos te cuidabas un poquito, el día posterior recuperabas un poco, te quedaban 2 o 3 días para entrenar en la semana. claro. Pero era un ritmo bastante intenso. Y a esa edad empecé a competir y bueno, seguí, digamos, compitiendo más o menos a ese ritmo hasta... Yo dejé de competir en el 92. Sí, Obviamente que el ritmo de las competencias bajó mucho en Buenos Aires. sí, sí, me imagino. En esa época no había competencias tan frecuentes, por ahí había torneos. Con suerte había torneos todos los meses, pero no todas las semanas. Y bueno, yo seguí con Norberto más o menos hasta los 18, 19 años, y después ahí hice un cambio. Había todo un tema político, ¿no? Porque también se había fundado una asociación de técnicos de judo, había como una división política, ¿no? Sí, Y bueno, yo continué en ese momento pensando un poco en que mi judo, digamos, yo noté un cambio cuando empecé a competir en Danes, porque la primera temporada que competí tuve buenos resultados, pero después ya como que de alguna manera notaba como que mi judo necesitaba una evolución técnica, crecer, hacerse un poquito más maduro, más adulto, ¿no? sí, todos en Digamos, algún momento junior, pasan seguramente por una etapa de estancamiento, quizás. sí, o que viste, era un poco, a ver, no sé si la palabra justa es infantil o junior para un Dan, ¿no? Claro, Y por ahí me neutralizaban, o sea, gente más fuerte, que, digamos, no tuve nunca una característica de ser fuerte, sino de ser más bien técnico, sí, con lo cual por ahí tenía que enfrentarme a rivales que eran más fuertes, ¿no? Que yo. Y bueno, ahí hice el cambio, empecé a entrenar con Carlos Paz y a modificar algunos gestos deportivos, a, digamos, hacer algunos trabajos específicos con él. sí, A eso más o menos en esa época le sumé, se sumó como parte de un equipo de trabajo José Pérez, que era un preparador físico que yo lo conocía de la zona. Él trabajaba en el colegio donde yo hice la secundaria, sí, y empecé a trabajar la parte física con él, que también era algo que, digamos, empezó a ser importante a partir de 1978 para todo lo que eran torneos internacionales y representaciones afuera. claro, Y bueno, empezamos a hacer ese equipo de trabajo, ¿no? Pero no me puedo olvidar de que en ese momento Carlos Paz tenía la visión de que nosotros, además de trabajar en el dojo 4 días
semana, seguro que 2 días a la semana íbamos a algún lado a, a aprender o a entrenar, ¿no? Y usualmente solíamos ir, te digo, durante bastantes años fuimos a lo de Sanga para hacer Neguasa, y también íbamos a lo del Sensei Yamamoto, para seguir, digamos, corrigiendo la parte técnica. También íbamos a veces a lo de Soma, pero, digamos, Sanga y Yamamoto eran un poco los referentes para Carlos Paz, Sí. en judo. Bueno, obviamente que lo que te digo, entrenar todos los días, se mantuvo prácticamente hasta, yo te podría decir, hasta que tuve 28 años, entrené de los 9 a los 28 prácticamente todos los días. Y la parte física la hacía dependiendo de la temporada. Hacíamos generalmente a la mañana o a la tarde, fuera del horario de judo. Sí. Y en la época que yo estudiaba en la facultad, a veces el preparador físico me venía a buscar a mi casa, a veces a las 5 de la mañana, íbamos a entrenar a Ezeiza, y después, bueno, yo volvía y me iba a la facultad, y después a la noche hacía judo. O sea, fue un momento de mucha, digamos, de carga e intensidad, ¿no? Sí, sí. Generalmente lo hacíamos en la época de pretemporada o previo a algún torneo, digamos, que tenía que viajar. Hacíamos ese trabajito, ¿no? Pero tengo también muy buen recuerdo de José Pérez. Ahora hace un tiempo que no lo veo, pero digamos, compartí muchos años con él, como 10 años de preparación física dirigida por él, ¿no? ¿Y a qué edad más o menos te graduaste a primer dan? Yo me gradué en el año 76, 16 años tenía. Ah, bastante joven. Sí, y ahí ya tenía 4 años del primer cubo. O sea, Norberto, en eso, nosotros por ahí éramos de chicos, yo creo que a los 10 años era segundo Q, bueno, segundo Q antes, ¿no? Sí. Cinturón azul, ¿no? Y sí, tuve 4 años del primer Q, tratando, por ejemplo, uno de los torneos que no pude, creo que no participé, no pude participar nunca, es en un nacional de Q, por diferentes motivos. Sí. En esa época había selectivos en Buenos Aires para ir a los nacionales. Sí, sí. No era abierto. Entonces, algún motivo de eso puede ser que haya perdido en Buenos Aires. Buenos Aires, en ese momento, como FIBA, como una federación única, generalmente era la que aportaba mayor cantidad de campeones nacionales. Claro. A la confederación. Era el filtro era salir de Buenos Aires, era ganar en Buenos Aires. Era como, digamos, si ganabas en Buenos Aires, tenías muchas chances de ganar el nacional, pero lo muy difícil era ganar acá. Entonces algún año perdí, otro año hubo un año en particular hubo una huelga, no participé, y después, bueno, decidí, ya Norberto me dice, vale, que pasar a Danes. Y así que me gradué y ya empecé a luchar en Danes ahí a los 16 años. ¿Y quiénes tenías Pero más o menos como contemporáneos o como contrincantes en En Danes? ese momento en Danes estaba, por ejemplo, Juancito Giga, que era uno de los fuertes, Juan Carlos Rodríguez, que era un zurdo de la zona de Quilmes, del sur, muy fuerte. Estaba todavía luchando Juan Carlos Pérez, que ya estaba casi en los últimos torneos, porque más o menos Juan Carlos tendría 31 años, tenía casi 14, 15 años más que yo. Sí. Eran en 60 kilos los más fuertes cuando yo empecé a luchar. Y en la libre, porque digamos, me imagino que en esa época también luchabas en la libre. En libre luché en un torneo de la Federación de Box, un torneo armado libre que se seleccionaron 32 representantes de diferentes categorías, y tuve la oportunidad de quedar segundo en ese torneo, ganándole a Negro Aguirre en ese torneo, Sí. a Vita, no sé si lo conoces, a Daniel Vita. Lo tengo de nombre, sí. Bueno, que eran pesados, ¿no? Bueno, a Roberto Chinén, por ejemplo, la primera lucha de ese torneo me tocó con Roberto Chinén, que Roberto era más liviano que yo. Sí. Yo ya estaba en 65 kilos,
Sí, sí. Y perdí en ese torneo la final con Ian. Ian era un cordobés que luchaba hasta 86 kilos, muy fuerte. Sí. Eran dos hermanos los Ian, y después murieron en un accidente automovilístico, jóvenes. Y quedé segundo en un torneo que había premios, había un televisor en que salía primero, este, una radio AM/FM para el segundo y un radio mono para los terceros. Y quedé ¿Qué, segundo. qué premio? Sí, claro, y no, era toda una novedad, te estoy hablando, qué sé yo, no sé, por ahí por el año 29, 80, por esa época, ¿no? Ahora el año exacto no recuerdo. Sí. Y después participé en varios torneos. Tengo, la otra vez subieron una foto, alguno de los estráticos, en donde estoy en un podio con ellos tres, porque creo que el torneo, ahora no recuerdo si lo gana Alejandro, y sale José segundo y Oscar y yo terceros. Yo perdí en ese torneo me parece que es en Vélez, una libre Sí. que perdí en las semifinales con José. La única vez que luché con José fue en esa libre. Después tengo una final en libre que perdí en Vélez también con Lanuti, con Fabián Lanuti. Sí. Sí, en esa época había torneos, también estaban los nacionales por equipo, que durante algún tiempo, por lo menos tres creo que luché por equipo, eran libres de peso, o sea, se otorgaban números y la gente salía a luchar y no sabía con quién luchaba. Claro. Pero los que participaban, los 5 elegidos por equipo, era libre. Vos podés tener 5 pesados y anotar a 5 pesados en el torneo, ¿no? No es que es como el otro tradicional donde va el liviano con el liviano, el mediano con el mediano, el pesado con el pesado, ¿no? Sí, Eso sí, era como parece hace ahora. Entonces ahí luché con, no sé si vos lo conociste, Andersen. No, no. Bueno, Andersen es un judoka que fue representante, viajó conmigo a un mundial, eh, Hugo Andersen, ahora está en España, Sí. y bueno, pesado como tacheta, y me ganó y 3 vueltas en la que me pegó. Me agarró con las piernas cruzadas y me levantó y no tenía que caer nunca. Y la verdad que era a mí me gustaban los torneos libres. Obviamente era un tema de estrategias que había que tener, ¿no? Para luchar con pesados, ¿no? Sí, De obviamente. moverlo, de caminar, de un poco de no dejarles ningún punto fijo, ¿no? Pero siempre me parecía muy interesante. La verdad que luché en muchas libres. ¿Y vos también fuiste a un mundial? Sí, luché en 2 mundiales. Luché en el mundial del 79 en Francia y luché en el año 81 en Holanda, en Maastricht. Y bueno, que es una experiencia de Francia increíble para mí. Era, aparte, contextualizado, ¿no? Porque, como yo a veces les comento a los chicos, ¿no? Hoy hay la globalización, los recursos, la política deportiva es muy distinta a la que estaba en ese momento. E incluso si miro más para atrás, a la que tenía Cacho, Polito cuando luchaban. Porque Sí. incluso viajaban menos que nosotros. Pero la política ahí era, en ese momento, era, bueno, había un torneo mundial y por ahí viajabas al mundial. Y al sudamericano o panamericano, porque sudamericano y panamericano no había todos los años, eran años alternados. Claro, Los mundiales igual panamericanos. tampoco, porque yo la otra vez estaba leyendo que... Mundiales era cada 2 años. Claro. Claro, los mundiales eran cada 2 años, los sudamericanos cada 2 años, coincidía sudamericano y mundial en el año, y los Sí. panamericanos eran los años pares, que eran los opuestos. Claro. Entonces, esa era un poco entonces vos tenías la chance de luchar, eh, a ver, 2 torneos, uno el año que había un campeonato, un juego panamericano tenías un torneo más, pero Sí. no tenías mucho más que esos torneos. No había el abierto de Lima, donde vos decías, voy allá a luchar, o el abierto de Chile, no, eran pocos. Entonces, tampoco teníamos mucha participación en en el circuito
Europa. Sí, ¿Entendés? O sea, el circuito, para nosotros, el verano, ¿no? El circuito de invierno de Europa, donde están hoy los Grand Slam, o el Abierto de París, como torneos así destacados, para nosotros no existía, no había recursos en ese sentido. no, y aparte Entonces, el tema de viajar en esa época tampoco era lo mismo que ahora, que tenés por ahí, no sé, 5 vuelos por día. no, totalmente. Pero claramente era un tema de plata, ¿no? Sí, De plata y también. de política, ¿no? Vos fíjate que, por ejemplo, nosotros en el año 74, por poner marcar un hito, ¿no? 74-75, con Brasil estábamos muy parejos Sí, en judo. Podías ganar, podías perder con un representante de Brasil. Por ahí el número uno te ganaba, el dos le ganabas. Por ahí al uno un día le convocabas y le ganabas. claro, Y la diferencia ellos la venían haciendo en esos años porque tenían a dos japoneses nacionalizados brasileños que hacían la diferencia. claro. Ishii y Shiosawa. Pero a partir de ese momento, ya en mi generación, puedo decir del 80, por ejemplo, a partir de ese año, Brasil comienza con una política de judo distinta. ¿Sí? De tomar equipo de gente, entrenarlos, llevarlos afuera, hacerlos hacer el circuito. Y los resultados los obtuvieron casi de forma inmediata, porque representantes, compañeros, digamos, contemporáneos míos, judokas de Estados Unidos y de Brasil, ya empezaron en el año 84 a tener resultados a nivel olímpico. Claro. Sí, obviamente la política de deporte 84, también en ese momento influía mucho. no, totalmente, totalmente. Y bueno, la vida también, ¿no? Porque por ahí, de repente ellos a los 25 años, que es una muy buena edad, seguían totalmente focalizados o dirigidos en un objetivo deportivo, diciendo, bueno, no importa, mi vida, digamos, o judo comenzará después, ¿no? O capaz que pensarán, voy a seguir ligado al judo en el plano deportivo. Claro. Pero acá, ya a los 25 años, yo me casé y ya tuve una hija, tenés que trabajar, ¿me entendés? O sea, las Sí, sí, responsabilidades las situaciones empiezan. también eran diferentes. Mis últimos, por ahí, 5 años compitiendo, no tuvieron nada que ver con los primeros, llamémosle, 8 o 9 años de ANE. Claro. En los primeros 8 años, Sí, yo podría decir de los 18 a los 25, esos años fueron una cosa, y los 25 a los 22 fueron otra. Pero bueno, tiene que ver por eso te decía, con contexto. Hoy es realmente muy bueno que los equipos salgan a competir afuera y que eso se haya abierto a muchos judokas, porque de alguna manera todo esto se nivela. Quizás lo que nos faltaría es trabajar, pienso yo, ¿no? Más la parte de base, ¿sí? Pero creo que la parte competitiva, desde el punto de vista de entrenamiento, de interacción, bueno, estamos bien en ese punto. Pero bueno, faltaría, como te digo, trabajar más por ahí en etapas previas, en la parte de base, en la parte de forma, en la parte de judo, como decimos, judo base, ¿no? sí, sí, eso es algo también que el otro día hablábamos con Juan Carlos y que, digamos, la parte deportiva, si bien en base a las políticas quizás no es la mejor, está más o menos bien encaminada, pero bueno, hay muchas falencias por ahí desde la parte de bases. Sí, eso yo creo que coincido. Si hablaban de eso, coincido que es un punto en donde habría que trabajar algo más. Y como te decía, es algo que se adquiere, que digamos, lleva tiempo. Hay que invertir un tiempo en el desarrollo de la forma. Eso lleva tiempo. Una vez que eso se adquiere, es relativamente más fácil, no digo que sea fácil, pero es un poco más fácil, es acondicionar a alguien físicamente. De hecho, en la época que yo competía, que era juvenil, siempre estaba un poco la controversia
sí alguien con cualidades físicas muy importantes a intentar imponerlas en el judo, pero en general los que tenían buen judo se imponían. Claro. ¿Está? Los que tenían buen judo tenían mejores resultados que los que eran, llamémosles así, fuertes. Sí, sí. Y con respecto a Juegos Olímpicos, ¿en algún momento participaste a una clasificación o se te dio y no pudiste Mirá, viajar? el sistema de los juegos en esa época era totalmente distinto al de ahora, ¿no? O sea, se fue haciendo mucho más complejo participar en los juegos. En la actualidad es mucho más complejo que lo que era antes, ¿no? Sí, La transición fue que antes, si el país tenía recursos, el país de alguna manera había muy pocas clasificaciones. Después los Juegos Olímpicos se fueron haciendo clasificaciones para todo, ¿no? sí, sí. Pero salvo los deportes por equipos como el fútbol, que siempre tuvo que haber una clasificación, los deportes individuales finalmente, si vos eras el mejor de tu país y tu país destinaba 2 plazas para los Juegos Olímpicos, vos viajabas. Sí, Ahora, bueno, después apareció por un tema ranking panamericano, algunos años, los 7 primeros del ranking de América iban a los Juegos Olímpicos, y ahora es claro. ranking mundial directamente. Y ahora quedan, no sé, 30, 32 por categoría, y los primeros 30 de diferentes países son los que van. O Sí. sea, ahora es muy exigente. Fíjate que probablemente si Paula se retira en Tokio, no sea fácil después meter gente en los Juegos Olímpicos. Va a ser realmente difícil. No, obviamente, este año justo se estaba hablando del tema de Lucía Cantero, por ejemplo, que era una de las que estaba con los puntos más o menos, digamos, cerca, con la posibilidad de conseguir una clasificación a nivel panamericano. Y bueno, justo vino todo el tema de la pandemia y no se pudo realizar esas competencias, pero creo que ya estaba Sí, 34, ponele en el sí, puesto. sí, estaba ahí, ¿no? Y bueno, siempre hay que tener en cuenta que en el último periodo, en los meses últimos al cierre de la clasificación, eso significa que hay gente que entra y arrasa y saca puntos. Hay tipos que lo tienen muy claro y especulan y saben que saben que van a sacar puntos, ¿no? Sí, sí, aparte eso se Eh, ve. y pienso que, bueno, las expectativas lamentablemente nos van a caer más en las mujeres, porque por ahí es donde la brecha quizás no es tan grande, ¿no? Me parece que en hombres la brecha con el primer nivel se ha ido alejando. Sí, se nota un poco Con más. mujeres se alejó un poco, pero menos, es como que me parece que se puede estar ahí. Bueno, yo tuve, digamos, varias participaciones para poder ir a un Juego Olímpico. En el 80 yo estaba clasificado, digamos, en ese momento, en el 80 había 2 plazas en el país para viajar, y viajaba Jorge Portel y yo a Sí, competir en Moscú. Y fue, digamos, estábamos ya nominados, ya nos habían notificado que viajábamos, y al final fue un Juego Olímpico que Argentina no participó por un boicot que hubo de Estados Unidos a Rusia. sí, me acuerdo. La famosa Guerra Fría, bueno, le pegó a los deportistas y hubo bloques. Por ejemplo, Japón no participó. De hecho, ahora el otro día me había llegado un Instagram en donde decía que los japoneses iban a dejar participar a los representantes del 80 que no participaron de los Juegos del 2020, ¿no? Bueno, ahora los del 2021. Sí, ¿Sí? Dejar participar de la ceremonia, darle la participación que los tipos no tuvieron. Así que ese era, digamos, fue en realidad mi primera posibilidad por la que participé fue en el año 76. Yo era muy chico, pero luché en el selectivo a nivel Buenos Aires, y en ese torneo perdí con Juan Maeto, sí. ¿sí? Que terminó ganando el torneo, ¿no? Ahí quedó Juan Maeto, Giga, y después quedé tercero yo. Ese
eso fue en 70. En el 80 yo estaba clasificado para viajar, porque había participado en el Panamericano de Venezuela, había salido subcampeón panamericano, y bueno, no fui. En el año 84 participo en el selectivo y pierdo con Oscar Estrático, Sí, y entonces Oscar fue al Nacional, y Oscar finalmente no viajó por judo, pero viajó por lucha. sí, esa anécdota la conozco. En el 88 perdí en Buenos Aires, en las eliminatorias, y bueno, y en el 92, muy extraño porque en el año 91, en mi último torneo nacional, yo participo, salgo campeón nacional en el 91 en Mar del Plata, Sí, y para los Juegos Olímpicos no hubo, por lo menos yo no participé en ningún selectivo, y no viajé. O sea, el equipo fue armado y medio mágicamente. claro. Bueno, pero Por por lo ahí menos, digamos, dirían, bueno, tiene 32 años, ¿qué va a viajar, no? Una sí, cosa así habrán pensado. Pero Barcelona, digamos, podía haber sido, o sea, la verdad tuve como 5 posibilidades estando cerca, sí, pero en el 80, que ya te digo que tendría que haber viajado, bueno, vino esto del boicot. uno podría decir, estaba nominado como representante olímpico. La verdad, estar en un juego olímpico, no, en el evento no tuve la oportunidad de hacerlo. Bueno, hay veces que a algunos se le puede dar y a veces que a otros no. La verdad es, en ese momento No, por ahí sí, era una sí, lástima el tema de totalmente. lo del boicot. eh, Sí, sí. Haber hecho perder a un montón de competidores la posibilidad de participar en un juego olímpico. Sí, los tipos que estaban imaginados. Yo en ese momento por ahí no lo dimensionaba, ¿sí? Porque tenés 20 años y decís, unos 10 años más, u 8 años más, es como que... Pero bueno, no dimensionás que por ahí esa puede ser la oportunidad, ¿no? Este, eh, qué sé yo. Sí, y Eh, yo también sé que en un momento vino acá a Argentina, creo que lo habían traído, me acuerdo siempre que lo cuenta el maestro Portelli, habían traído a Yamasita. sí, 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 vino ¿Vos Yamasita. tuviste chance por lo menos de luchar un ratito con Sí, Yamasita en sí, ese sí, momento? sí, O... sí, hubo una práctica, me acuerdo que hubo una serie de prácticas en Ferro, y sí, sí, tuve la oportunidad. Yo en realidad a Yamasita lo había conocido en el año 79, en instancias del Mundial de París, que Sí, fue el primer torneo mundial que él gana, en el 79. Eh, y bueno, obviamente que el tipo era una de las figuras del equipo japonés, sí, a pesar sí. de que era joven, que todavía no había ganado el mundial. En ese equipo todavía estaba Fuji, que vino acá, creo que hace un par de años, Sí, tengo recuerdo de haber visto las eh, fotos. y era justo en el equipo japonés Fuji, que cerraba su ciclo, porque ya había salido 3 veces campeón mundial y volvió a ganar en Francia, o sea, ganó 4 mundiales consecutivos, Sí, con un Yamasita que iniciaba, ¿no? Porque después Yamasita hizo olímpico, hizo mundial en el 81 también. O sea, uno que iniciaba una trayectoria iba a ser también impecable, y el otro que cerraba, ¿no? Pero sí, sí, tuve afortunadamente la oportunidad de luchar en competencia con algunos campeones olímpicos y mundiales este, que también te servían para ver dónde estábamos parados nosotros, ¿no? sí, obviamente. Este, en el 80, bueno, con Jorge, como no habíamos viajado a Moscú, fuimos después de los Juegos Olímpicos a un par de eventos en América, ¿no? Fuimos a la Copa Quebec, que era en Canadá, y una copa en Puerto Rico, la Copa Takahama. Sí, Y en Quebec tuve la oportunidad de luchar con un reciente campeón olímpico de Moscú, que era Thierry Rey. Pero Thierry Rey, campeón olímpico en 60 kilos, luchó en 65 kilos. O sea, había, digamos, un poco más relajado, y era el otro peso. sí. Pero
poder competir con gente de primer nivel, ¿no? Sí, me imagino, y aparte sobre todo, qué sé yo, con un campeón olímpico debe ser una experiencia bastante nutritiva para uno. Sí, 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 la verdad que es muy motivante, ¿no? Y poder compartir a veces en esos eventos que tenés por ahí de una semana, entrenamientos, a una práctica, ¿no? En donde ellos, como te decía, un poco más relajado. Imagínate que no es competir con Tierra del Rey previo al Olímpico, es posolímpico. Sí, sí. Tipo, sí, totalmente relajado en una práctica, eh, da lugar a que te muestre cosas, que te corrija cosas, que por ahí en la previa está con su cabeza más Sí, metida en el en la torneo y competencia. ni te registras si le pasa por al lado. Seguro, seguro. Pero Y, bueno, eso es... Bueno, y viniendo un poco más para la actualidad, ¿en qué momento hiciste el salto a maestro? a enseñar judo. No, no, a sexto dan. ¿En qué momento te Ah, graduaron o no sé si rendiste examen? No sé cómo fue no, bien. no, 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 no rendí examen. Me gradué de la Confederación el año 2003. Sí, O sea, ya tengo 17 años. Ya tengo claro. unos cuantos años exactamente. Eh, no, yo un poco, para ir un poquito más atrás, cuando dejo de competir, yo compito, en mi último torneo es en Sudamericano en Brasil. Sí, Y, digamos, habiendo por lo menos sentido, me había preparado físicamente bien, que me había entrenado muy duro, es como que sentí, viste, un techo que decís, eh, ya está, mucho más que esto no puedo hacer, ¿no? claro. Y ahí decidí, digo, en el año 92, un poquito antes de cumplir 32 años, de no luchar más. Yo ya estaba enseñando una vez a la semana en el club italiano, Sí, ahí enfrente de Parque Rivadavia. sí, sí. Y bueno, empecé a trabajar en el club italiano con Pablo de Azotos durante el año 91 y continué por algunos años más trabajando ahí, enseñando judo. Después pasé a Club Banco Nación, donde estaba en ese momento Juan Carlos Pérez, Carlos de Negri, y para formar un poco parte del equipo de entrenamiento del club, trabajar también con Carolina Mariani, que en ese momento estaba en su apogeo, ¿no? Sí, Durante ese periodo de tiempo Carolina sale subcampeona del mundo, viaja a Atlanta como banderada, o sea, compartí, digamos, como eh, parte del equipo que la entrenaba ella, con Anselmi, que entrenaba la parte física, sí, sí. como parte del entrenamiento de ella, siendo parte de ese equipo. Y después pasé en el año 2000 a COAG. Y bueno, en ese momento, es por el 2000-2003, que la Confederación me gradúa. Yo voy a un congreso técnico, y me eligen como entrenador de la Confederación, como había ternas, tríos de entrenamiento, ¿no? Sí, Yo entraba con Pascualini y con Soria Ferulo, con Juan Soria Ferulo. Y estuve poco tiempo, la verdad estuve poco tiempo porque un poco el concepto que tenía yo, o la idea que yo tenía, y que era lo que le había comentado a Casinerio en ese momento, de trabajar en Buenos Aires y trabajar en regiones, en un proyecto que me habían presentado, incluso en entrenamiento físico, digamos, quedó medio ahí truncado. Es como que un poco tuve la sensación de que no era importante, importaban más los nombres que los proyectos, ¿no? sí. Y bueno, estuve 6 meses y me alejé de ahí, ¿no? Y bueno, y seguí en ACOA, que estuve hasta el año 2016, y después de eso, de un parate de un par de meses, volví a entrenar con Carlos Paz en Gumasagua, Sí. y bueno, y ahora estoy haciendo eso, ¿no? Siempre con la idea de
de poder hacer algún proyecto, sobre todo en la parte técnica, ¿no? Un proyecto de desarrollo de judo, ¿no? Un proyecto de iniciación, un proyecto que pueda servirle no solamente a los que empiezan a aprender, sino a los que empiezan a enseñar o a los que están enseñando para por ahí dirigirlos un poco, darles alguna sistemática, ¿no? Sí, imagino, esa habrá sido la idea también de los cursos de Neguasa que daban con Juanca, ¿no? Totalmente. La verdad que no pudimos hacer, lamentablemente, no pudimos hacer lo que teníamos en la cabeza. Viste, es como que a veces, si el que está arriba no comparte totalmente la idea, Claro. no la entiende totalmente, las cosas se desvirtúan. Yo, con Juan Carlos, opinamos que el judo tiene que estar más allá de los nombres. O sea, tiene que haber un sistema, una metodología, que con el uso se va puliendo, porque es así. Yo hace años que enseño, yo soy bioquímico y trabajé en la industria farmacéutica durante 30 años, ¿no? Sí, En áreas de calidad, ¿no? Y en áreas productivas. Y desde el 2015 a la fecha, digamos, formé una consultora, somos en total ahora unas 4 personas en la consultora, y damos soporte en sistemas de calidad a la industria farmacéutica, a la industria de la cual yo vengo. sí, Y bueno, una de las facetas que tenemos es entrenar a la gente, es capacitar a la gente en temas de buenas prácticas de elaboración, buenas prácticas de higiene. Y digamos, los materiales con los que trabajo, que son materiales que yo armo, se pulen constantemente, o sea, con el uso, con la interacción con la gente, los materiales van mejorando. sí, O sea, vos podés saber mucho, pero siempre hay alguien que te suma, siempre hay alguien que te aporta. Vos vas a dar una clase de judo y te encontrás con alguien que te muestra algo que vos no sabés, o lo hace de otra manera. Y lo importante es poder capitalizar eso. sí, obviamente. Es crecer, ¿me entendés? Por eso es que es importante partir de una idea, de una idea base, de decir, este es el mecanismo para aprender, ¿no? Estos son los pasos que hay que seguir para aprender, pero a la vez, como prueba-error, ¿no? Lo vas haciendo y te vas dando cuenta que hay que ajustarlo, lo vas corrigiendo. Y como te decía, adquiriendo del otro, porque aprendes permanentemente. En una clase de judo, yo finalmente di clase de judo, ponerle desde el 91 al 2016. Estamos hablando de 25, 26 años Sí, dando clases. Y en clubes importantes, con mucha gente, con mucho apoyo, con muy buenos compañeros en todos los lugares donde estuve, la verdad, con Soto, con De Negri, con Juan Carlos Pérez, compañeros, amigos, ¿no? sí, sí, Y con la cantidad de alumnos que han pasado, Rebello, Repeto, Picate, Zucker, muchísimo, ¿no? sí, sí. Y como te decía, aprendés del otro, porque cada uno es distinto. Entonces, lo que vos por ahí, o sea, vos no podés pretender que el otro haga el talleto así como lo hago yo. No, imposible. No, eso, digamos, es darle los lineamientos básicos, fundamentar los principios y ayudarlo a que desarrolle su guasa o su técnica, ¿no? Sí. Sí, pasa que es difícil por ahí lidiar con temas políticos o con, digamos, la famosa bajada de línea, que por ahí a uno no lo deja explayarse de la manera que quiere y bueno, a veces uno tiene que lidiar con eso, pero bueno, la intención siempre está. Seguro, sí, 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 sí. Aparte Y yo sobre me todo acuerdo de haber ido cuando, ahí cuando lo estaban dando en el CENAR y la realidad es que eran clases que eran muy nutritivas y sobre todo muy útiles
para un gran número de gente que por ahí no tiene, qué sé yo, el entrenamiento o no le presta tanta atención al Neguasa, sobre todo porque ustedes lo que dan era Neguasa, entonces, digamos, a mí siempre me pareció que era algo que podía servir mucho. Una lástima que no se haya podido, digamos, realizar de la manera que ustedes querían, pero Sí, igualmente las clases que llegaron a dar estaban muy buenas. sí, yo te digo, a ver, Juan Carlos es un tipo súper metódico. Pero nosotros, para que tengas una idea de lo que hicimos, nosotros nos juntamos varias veces y él obviamente en esto por ahí tiene más rodaje, ¿no? Así hablando rápidamente, él viene de una escuela de Neguasa, Sí, como que empezó a gatear con gente que hacía Neguasa. Yo vengo de otro lado, vengo más de Tachihuasa, ¿sí? Si vos eh, por ahí tenés la oportunidad que alguien te diga, sí, yo lo vi luchar a Yamamoto, ¿no? O Matsumura, y te tiene que describir, te van a decir que eran tipos que tiraban de arriba, sí, básicamente, ¿no? sí, 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 No es que no, ojo, no quiero ser no quiero incurrir en decir que no sabían de WhatsApp, ¿no? no, 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 obviamente, se entiende. pero eran, digamos, si tengo que decir en dónde eran fenómenos, eran Tachihuasa, el tipo que tiraban, básicamente tiraban, y tiraban a pesados, todo el mundo tiraba. O sea, tipos que luchaban en libre de peso, no como te digo yo, en mi época era categorías y luchaban libres cuando había libres. No, en la época cuando eran libres. Claro. Carlito Paz dice, teníamos que ir a luchar y había que luchar con Saicali, por ahí. ¿Lo tenés a Jorge Saicali? Sí, sí, sí. Bueno, lo tenés físicamente, ¿no? Sí, sí, lo he visto en fotos y lo tengo de nombre, digamos. Saicali así era cuando era joven, ¿no? Fuerte, pero así. Y Carlito Paz era todavía más flaco de lo que era cuando lo conocimos nosotros, Sí, porque pesaba 60 kilos. Entonces tenía que luchar con un Saicali que, sabiendo judo, con el peso y la fuerza que tenía, se le ponía duro, había que luchar. Eh, Eran gente que dominaba mucho la Chihuahua. Pero Juan Carlos viene de esa línea. Cuando nos juntábamos en el quincho de Juan Carlos con pizarrón y escribir. O sea, un desarrollo de qué cosas tendría uno que, y cuál es la secuencia, qué cosas tenía que aprender y cuál sería el orden sí. para aprender. ¿Para qué? Para que vos digas, bueno, mira, viene un tipo de cero y yo le enseño los primeros movimientos, incluso de entrar en calor en Neguasa. Y voy enseñándole algunas formas y vamos viendo encadenamientos. Y después vamos a pasar en una instancia porque la persona está compitiendo, yo ahora no le puedo decir 70 movimientos, ahora te voy a decir 2, Sí, sí, me imagino. como Lleva hasta Chihuahua, un trabajo 2. por detrás. ¿Me entendés? En ese momento, cuando ya le diste una base, pero ahora compite, tenemos que desarrollar de su preferencia, de su tokuguasa, de lo que le salga mejor, tenemos que trabajar en 1, 2, 3 movimientos. O sea, la persona para competir no puede tener un abanico de opciones ni en Tachihuasa ni en Neguasa. O sea, No, hay más que de tres es especializarse, hay que imposible. focalizarse. Seguro, hay que tener algún recurso. Uno dice, bueno, si Tachihuasa, algo de pierna, eh, lances grandes, algo del otro lado, alguna alternativa para el otro lado. En el Guasa lo mismo. Entonces, en ese momento, el entrenamiento también es ligeramente distinto. Porque ya hay que, digamos, especializarlo en algo. Sí, ¿Entendés? Ya tenemos que decirle, mira, esto te tiene que salir bajo casi cualquier circunstancia en el piso. Tipo, se cierra, no, se abre, está alto, está abajo, se tira al piso, no sé, bajo todas las circunstancias, esto, no sé, si es Sankaku Shime, bajo todas las circunstancias, Sankaku Shime para adelante, para atrás, para el costado, tiene que salir, porque es tu igual, es tu especialidad. claro. Cuando vas a competir, encima, en
en Neguasa no tenés mucho tiempo, no te van a dar No, tenés que 30 segundos resolver para en un trabajar, momento. tenés que resolverlo. O sea, el que está arbitrando tiene que percibir en 10 segundos que vos vas hacia algo. Te va a dar más tiempo si ves que vas hacia va evolucionando. Si ves que estás neutralizado, que no vas a ningún lado, y parás, si arrancás para el otro lado, listo, te maté. Sí. Es bastante más complejo todavía, en ese sentido, para mí, el Neguasa, que el Itachihuasa. Pero bueno, habíamos pensado en esa idea y armamos el famoso curso que queremos dar en 8 módulos de 2 horas. Cuando llegamos ahí me dijeron, no, tenés 1 hora. Bueno, ya partiendo de esa base, es que cuando querés estar ordenado en cantidad horaria, en intensidad, en repeticiones, en frecuencia, en qué vamos a hacer, te cortan la mitad de tiempo, ya está. Sí, sí. Es bastante más difícil. Pero el otro pasa porque queremos que el judo mejore. No tenemos ni bandera ni colores políticos, a mí me da lo mismo, me encantaría que el judo tuviera, no te voy a decir 5 paretos porque sería descabellado pensar en eso, ¿no? O sea, que Argentina tuviera 5 campeones olímpicos. No, pero mínimamente un poquito más de Pero participantes, quizás. me gustaría, por ejemplo, como una primera meta, que Argentina pudiera decir, mira, yo tengo por 4 tipos y 4 mujeres con posibilidad de los olímpicos, ¿me entendés? Llegar a ese punto. Y que a nivel panamericano subamos el nivel, porque el último juego panamericano que Paula tuvo que desistir por una lesión, nos dimos cuenta que casi somos paretos pendientes para tener Sí, sí. más arriba. Y eso no está bueno, ¿viste? No está bueno, porque Paula un día va a decir, dejo de competir y ya está. Bien. Sí, nos vamos a quedar En en vez de Pampa y la formalizar Vía esa viendo a ver la qué es otra qué es lo que pareja, hacemos. qué sé yo, un poco la contribución pasa por eso. Lo que hacemos, intentamos hacer nosotros, sabemos que no puede tener resultados en el corto plazo. Te digo, casi te diría ni en el mediano plazo. Sabemos que es algo que si te pones a trabajar con chicos, ¿no? O con lo que nosotros pretendíamos era que sea lo que llamamos un train to trainer, ¿no? Sí. Enseñar a profesores. Si se suma practicantes, tampoco hay problema, pero el objetivo de eso era enseñar a profesores. Porque si vos le enseñás a los profesores y los tipos se libran de ese ego propio y dicen, a ver, vamos a probar con esto. Y ellos empiezan a defender esa idea, nosotros con eso, con seguimiento y con soporte, podemos por ahí en 8 o 10 años tener una mejora en el judo. Pero no me imagino menos de ese tiempo. Sí, es que también hay que pensar que el hecho digamos, de los competidores que están hoy en la selección, que no, digamos, que no obtengan resultados, no es netamente responsabilidad del entrenador de la selección, sino que parte de las bases de cada uno de esos competidores. Sí, Entonces a mí me son los parece que profesores los que tienen que por eso cambiar digo, esa mentalidad. es que creo que por ahí los entrenadores que están en la selección administran lo que tienen y les dan recursos, la gente viaja, compite y hacen eso, pero es muy difícil, por lo menos me resultaría a mí muy difícil tomar a alguien de 25 años, 27, 28 y modificarle podría ser algo pero mínimo, detalle, ¿no? Pero no le puedes cambiar el judo. No, no, imposible. Eso requiere que el que llegue ahí, ¿viste? Es como si vos querés enseñar, no sé, análisis matemático y el tipo no sabe las operaciones básicas de matemáticas. Y dices, mira, tenés que ir a aprender esto, porque no se puede, es muy difícil. Pero bueno, eso es el cambio. Nosotros tratamos siempre de hacer el aporte y hacerlo ahora, aunque más o menos nos podemos mover, porque así, eso es una realidad. Yo tengo 60 años, Juanca 62 creo que tiene, te podés mover un poco
¿te movés? Sí, Eh, yo creo que el tema de la pandemia, si la gente lo aprovecha, hubiera sido un buen momento para mejorar gestos, ¿no? Porque estás solo y decís, bueno, tengo que hacer, por ejemplo, ayahuasca, ¿no? Y bueno, te da la oportunidad de que vos hagas, repitas y pienses y corrijas. El randori es lo que más porque nos gusta a los que luchamos, ¿no? Eh, es una parte del judo, pero tiene que haber un trabajo previo, ¿entendés? Para que puedas realmente ir al randori y disfrutarlo. Y a sí. veces yo veo en algunas clases como que no existe, no está la parte de enseñanza, de aprendizaje, ¿entendés? No aprende, luchando, solamente haciendo randori, no aprende yo. No, es que esa es la gran dificultad por ahí que le cuesta a la mayoría entender, que ven el judo solamente desde la parte deportiva y solo entrenan para esa parte deportiva y no para el día de mañana, qué sé yo, enseñar o llevarse por otro camino de los tantos que tiene el judo. Eso es algo que yo siempre digo que muchos de los que compiten por ahí no tienen los conocimientos de bases, digamos, requeridos o tan afilados. Y después en algún momento se te va a acabar la carrera deportiva y te tenés que poner a enseñar. O sea, Sí, ¿qué vas a enseñar realmente? Una base floja. O sea, si imagínate, si yo tengo una base floja y enseño esa base floja a alguien, esa otra persona va a tener más floja la base todavía. claro, ¿viste? En la transmisión se va perdiendo. Claro. Y si vos sabés 40 y le transmitís, el otro va a agarrar 35. Y 35, 30, y así, seguro. Es muy cierto. Sí, mira, pienso que un error en la generación que yo hice judo, creo que una falla que tuvimos en esa época es judo meramente competitivo. Sí. ¿Me entendés? Hoy, digamos, con el diario del lunes y con años, te digo hoy, pero en realidad hace años que pienso esto, ¿no? Nosotros, parte del mercado que perdimos con otras artes marciales, con otras actividades, lo hemos perdido precisamente por no ser inteligentes en ese aspecto, ¿no? Por no poder captar gente para que haga defensa personal, por ejemplo. Sí, es que ese es uno ¿Entendés? Te lo digo de desde los mi punto de más. vista. Yo no soy un especialista en defensa personal, no tengo el gran manejo de defensa personal, pero digamos, si hay gente interesada y por ahí no le interesa eh, luchar, le interesa, obviamente, vos le tenés que enseñar algunos principios básicos, va a tener que caer, va a tener que hacer un acondicionamiento físico, va a tener que aprender algún lance, unos otodarios, unos escenarios, para poder aplicarlos, ¿no? A esa defensa. Pero por ahí el foco, o lo que quiere esa persona, es defensa. También hay gente que por ahí le gusta esto como un cable a tierra, porque dice, te vengo la semana, no, me gustaría jugar al fútbol, pero no junto 10 personas para un fútbol 5, para el palo no junto. En cambio acá me despreocupo de ese tema. Caigo ahí, lucho un poco, juego un poco, me divierto, me canso, quemo, ¿me entendés? Me libero la mente durante un rato. Entonces, para mí, pensar en todas esas alternativas, catas, por ahí hay gente que dice, quiero competir en kata. Bueno, porque quiere competir, pero no quiero competir, no quiero luchar. Quiero, soy competitivo, pero quiero en esto. Bueno, entonces, abrir todas esas posibilidades para que nunca tan, mira, Pablo Díaz Soto en una época, ahora Pablo está jubilado en el club, no está más, pero en una época, mientras que el tatami era grande, mientras que en el tatami se daba la clase de judo, había gente que hacía defensa personal. Sí, yo me acuerdo en algún momento haber ido a italiano, a alguna Gente que está a un clase de las que costado, ¿eh? daban el maestro Castilla, que daban de catas y demás, y por ahí estaba la clase de Walter Surosín haciendo judo, digamos, la clase de judo, estábamos nosotros haciendo esa parte de catas y había unas personas que estaban haciendo defensa en un costado. Bueno, vos imagínate, eso para mí
eso es el principio que nosotros tenemos que desarrollar. Un judo, digamos, polifuncional, ¿no? Que responda a diferentes requerimientos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que querés vos? ¿Qué es lo que pretendés? Defensa personal, vení a hacer defensa. Total, vos al defensa le metés un poquitito de judo, lo vas integrando, y por ahí captás a alguien que después, el día de mañana, dice, vamos a hacer un poquito de judo, y lo enganchás. Pero es tener gente arriba, también con diferentes perspectivas, ¿no? Y diferentes objetivos. A ver, yo creo que eso y el tema de sentar bases, me parece que son fundamentales para cambiar, porque plata, la gente viaja, hay más roce ahora con el exterior, no es que no interactuamos, entonces nos está faltando lo que teníamos antes, que por ahí teníamos el buen judo y no teníamos la interacción. Claro. Porque es verdad lo que digo, si vos te pones a pensar en la época de antes, de Forti, por ahí competían una vez al año. Entonces, vos cómo podés llegar a un alto nivel compitiendo una vez al año? Es bastante difícil. Sí, y con respecto a, digamos, vos que sos competidor, fuiste competidor, ¿cómo ves el judo competitivo de ahora? O sea, obviamente hablo a nivel internacional, ¿no? Y el judo, digamos, ha cambiado. A mí siempre me gusta ver a los competidores de primera línea, ¿no? Siempre, por ejemplo, a ver, ¿en qué cambió en la dinámica, básicamente? Hoy no hay mucho tiempo para pensar. Claro. No ves como luchando, un Ono, ponele, y de repente ves a un tipo que tiene un gran control, que tiene una amplia variedad de recursos y que tiene, lo que yo pondré en el tipo, una contundencia y constancia a la hora de tirar, porque si no le sale con el primero, se va con el segundo o con el tercer movimiento encadenado, ¿no? Sí, sí, aparte tiene La verdad, fuerza, tiene velocidad. Lo veo mejor que antes, porque sinceramente, si yo miro una lucha, la otra vez estábamos mirando la lucha creo de Jorge me parece que Jorge en un juego olímpico, una lucha de 10 minutos, Sí. y te dormís una siesta. Claro. Es ¿Entendés? que O sea, también no es era atractivo, mucha más no es quizás dinámico. fuerza o estrategia de lo que hoy es explosividad. Y era otra cosa, mirá, mirá que no me acuerdo el nombre, Castagnino, Ricardo Castagnino, ¿lo tenés vos a Ricardo Castagnino? No, no. Ricardo Castañeda era un luchador de primer nivel de la época de Cacho Gallina. Rival de Cacho Gallina, realmente Cacho solía imponerse a Ricardo, pero Ricardo era un excelente luchador del mismo nivel, digamos, de Cacho. Sí. Y Ricardo me contaba que una vez luchando con Shirosawa, este brasilero que te digo que era japonés, Nacionalizado brasilero. brasilero que luchaba, que era un fenómeno, medio pesado, un tipo de 80 y pico kilos, y él me dijo, mira, estábamos luchando los dos tomados quietos, porque antes no te cobraban, no estás atacando. Vos en la lucha los tipos se tomaban, y por ahí pueden estar 1 minuto, 2 minutos, desplazándose sin entrar. Sí, sí. ¿Está bien? Y él me dijo, mira, solté el aire y me tiró. ¿Entendés? O sea, tipos con lo que se veía antes era que había una calidad técnica increíble, ¿no? Pero si yo hoy hay judocas, yo lo veo, te digo bueno, porque parece que es hoy para mí hacia nivel mundial, tipo que más me gusta como mejor representante, pero también poder ver a la chiquita esta que lucha en la categoría de Pareto, Vilova, Daria Vilova, creo que es, ¿no? Sí, lucha en 52. La de 48. Kosovo. Es 48. No, Vilodi. Vilodi, perdón, me estaba confundiendo con la otra. Sí, Vilodi, No, la es flaca, es la la de Pareto. ucraniana. Sí, la de Pareto, la Sí, categoría de sí, sí, Pareto. es así. Lo mismo, ¿viste? Un Chigari, por ahí un Chimata, unos Togari, o sea, también un físico
increíble. El otro día miraba, yo así con Instagram a la piba esta, y de repente vos es una modelito, pues, es alta, estirada, le lleva una cabeza a todos. Es que sí, para la categoría Es tiene un increíble. físico, digamos, que le sobresale por ahí por la media de lo que es la categoría, que por ahí son más peticitas. Sí, Ella son en más cambio, bajas, más robustas, eso. claro, lunga. Pero, pero no, yo, digamos, lo que veo en el judo de hoy es que tiene una dinámica, eh, o sea, lo hace, obviamente que lo hace totalmente distinto, hay que tener un kumikata, un dominio, es que siempre fue fundamental el kumikata, pero hoy es, digamos, más que fundamental. Si vos no tenés un buen control de kumikata, no podés hacer nada. Pero hay más recursos, la lucha es más dinámica, es más atractiva para alguien que la ve. Y pienso que siempre las medidas, los reglamentos, que a veces, viste, van y vienen porque van para acá, bajan, tratan de apuntar a eso, ¿no? A que el deporte sea atractivo televisivamente, ¿no? Sí, El es que es espectador, es el objetivo principal, es atraer por ese lado. claro, porque si no, te decía, si vos mirabas, vos, vos buscás alguna lucha de la década del 70 y vas a ver lo que eran las luchas, ¿me entendés? Pero aún livianas, pesadas, ¿viste? Eran luchas muy comparadas con la de hoy, totalmente estáticas. Y pesadas ni hablar. Eh, pero bueno, cada época es con lo suyo, ¿no? Yo me gusta, me parece que el deporte evolucionó eh, para mejor mundialmente. Sí, y aparte le hicieron, o sea, digamos, los últimos cambios de reglas que hubo, además de la televisación, lo hicieron quizás más entendible para alguien de afuera que no ni pincha ni corta, no sabe nada. Porque, qué sé yo, si le tenés que explicar judo a alguien, viste que es complicado, no es fácil. Sobre todo Claro, no, no, sí, sí, el sí, tema de puntuaciones y el judo deportivo. Entonces creo que otra de los objetivos que se tuvo con esto quizás es que alguien de afuera pueda mirar y pueda darse cuenta de quién ganó, por qué ganó o por qué perdió el otro. sí, 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 O sí, sea, llevarlo más a un terreno de que sea más entendible para público que no y quizás captar a través de ese lado. sí, totalmente, totalmente. Creo que sí, acortar los tiempos también del combate, todo eso, ya te digo, antes eran creo que 10 minutos, hoy tenés 4, ¿me entendés? Está bien, 10 minutos, no recuerdo, me parece que 10 minutos, ahora te miento, no sé si eran 10 minutos de corrido, eso la verdad que no, tendría que revisarlo, ¿no? Pero era otro ritmo, claramente era otro ritmo, ¿no? Pero bueno, es eso, pero no, hoy hay representantes, yo, viste que digamos, los medios o la globalización te ha ayudado a ver mucho más, ¿no? Sí, Veo, por ejemplo, a este chico campeón olímpico de 66 kilos, Basile, que ahora se le pasó de división, ¿no? sí. Y lo veo barrer, veo Suenague, me parece increíble. Creo que hay muy buen judo a nivel mundial. Sí, yo no sé si la viste, la lucha que tuvo con Ono, creo que fue en un torneo de este año, no me acuerdo ahora bien. Y, y hubo un par de veces que Basile metía unos Uchimata que te digo que de pedo no se corría, porque si lo enganchaba no Sí, sé si sí, sí, sí. no lo Sí, sí, levantaba. sí, no. Son, la verdad que aparte el otro es Basile es un chico, porque es chico todavía, y hace lo difícil, ¿no? Que es ir a otra división de peso y destacarse. Pocos hicieron eso, ¿no? Así que, pero bueno, no, me gusta, me gusta. Yo no me parece, de los japoneses es uno de los que más me gusta. Globalmente, ¿no? No solamente que tiene una gama de recursos importantes, sino es aguerrido, empuja, digamos, continúa la acción. Lo veo muy completo. Me parece que es el Yuka, para mí, el del momento, ¿no? Sí, yo creo que del lado masculino es el top uno si juntás a todas las categorías. Sí, sí. Y, y como para ir cerrando,
¿Qué crees vos que le haría falta hoy acá? Sacando del lado, ¿no? La política deportiva del país. ¿Qué es lo que vos crees que estaría bueno Ejemplo, el que judo. sumemos o que mejoremos? ¿O qué aspecto del judo quizás te gustaría ver un poco más? Como para decir, esto se asemeja más a lo que yo creo que es el judo en sí. Mira, yo creo que tendríamos que tener como país, ¿no? Tendríamos que volver a tener una línea. Nosotros perdimos la línea japonesa. Nosotros tendríamos que volver a eso. Llámese porque aparezcan eh, tres japoneses que armen un proyecto y digan vamos a trabajar esto de acá a 10 años y que estén, no sé, que los japoneses estén 1 o 2 años acá trabajando y yendo, pero que el proceso sea, que el proyecto sea global, ¿no? Global en el país, ¿no? Sí, No, Buenos Aires, no, algo federal, como le gusta a la Confederación, algo federal, pero con líneas para que todos los profesores, porque capacidad hay acá, no hay malos profesores, para que todos de alguna manera hagamos el mismo judo y sobre todo base y una difusión, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en Buenos Aires, yo desconozco la parte reglamentaria y cuáles son los obstáculos, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos en Buenos Aires y después replicarlo en el país, tener judo como opcional en los colegios, vos tendrías, si en un colegio tenés 2.000 chicos, tenés 20 chicos que van a elegir hacer judo, ¿me entendés? Y eso cuando lo empezás a multiplicar con estos principios básicos, harías que haya mucha más gente practicando, porque nosotros tenemos que ampliar la base. Desde el judo, en el año 75, en Buenos Aires que era una federación sola, tenía 10.000 federados. Yo no sé si en el país hay 10.000 federados hoy. no, mirá, te digo, ni saco cuenta y te digo que no ya. Bueno, en el país te digo, ¿eh? No lo sé, la verdad que son números que desconozco. Pero no sé si hay 10.000 en el país. Y te estoy hablando de 46 años después. Sí. O sea, hay una involución en eso. Entonces, lo bueno podría ser ampliar la base con lineamientos para los entrenadores. Me parece que ese es lo que nos estaría faltando. Sí, aparte uno si se pone a prestar atención, las pocas escuelas en las que todavía hay judo, tienen una cantidad de chicos metidos en la actividad que no es un número chico. No sé, por Salvo eso por ahí, bueno, qué sé yo. yo te dije 20 por decirte, porque estoy siendo honesto, me parece que debería haber, en 2.000 debería haber más, pero ponele que el 1% te atraiga. Ese es un poco el punto, ¿no? Y yo creo que eso, a mí me parece, ojo, esto que te digo, tan fácil por teléfono no es nada sencillo, No, conlleva pero un plan mucho más profundo, pero pero bueno, la pero idea siempre. habría que ir por ese lado porque me parece que nosotros tenemos que volver. Cuando yo empecé a hacer judo en los tatamis había, pero en esa época era muy fácil encontrar 80 a 100 personas. Claro. Incluso cuando yo empecé a dar clases en el club italiano, en las clases había más de 50 personas en el año 91. Hoy te cuesta encontrar Sí, hoy sí, muchos son, lugares. son muy pocos los dojos Por que ahí tienen 20 banco puede personas. ser, y se juntan muchos, pero fíjate cuál es la situación de banco. Hay por ahí 50 personas en una clase porque van todos gente de otros lugares por el tema de veteranos. Claro. ¿Entendés? Que, ojo, me parece bárbaro, ¿no? Pero esa situación en italiano hoy no tiene gente prácticamente. Sí. Los clubes no suelen tener. Yo acá en Anacoa me costaba tener 20 personas en el tatami. Sí, es una dificultad muy grande hoy en día poder juntar los números que había antes arriba de un tatami. Y bueno, pero hay que empezar a trabajar de esa manera. Para mí hay que tratar de empezar, hay que ver, o sea, obviamente que hay especialistas en el tema, en marketing, en difusión, pero el judo es un deporte que tiene muchas bondades, muchos beneficios. La OMS lo tiene catalogado como uno de los deportes formativos. Digo, si no aprovechamos eso para vender, digamos, el deporte, ese es el punto, me parece. Tener Sí, más sí. gente
Es que aparte también uno por ahí ve, que sobre todo eso que decís vos de que como deporte formativo, eso es una frase que está prácticamente trillada ya y que no se aplica, digamos. O sea, no lo toman en cuenta, lo usan como frase de cabecera, pero no la aplican en la realidad. No, sí, sí, sí. Pero bueno, yo te digo, creo que pasa por ese lado, ¿no? Y los que están trabajando en esto que te digo, de ampliar la base y de dar lineamientos para la formación, no mirar los olímpicos, que en los olímpicos se encargue otro, ¿entendés? Sí, sí, ir a Con las los bases olímpicos se o sea, encargue otro. a la Pero no base, es a la que piedra angular del vos deporte. digas, si Paula sale, deja de competir el año que viene, que digas, bueno, sumémosla, porque, a ver, una piba con esa experiencia, con esa experiencia y con esa cabeza, la tengo que sumar. Pero hay que trabajar en la base, ¿me entendés? Y eso, que aparte lo puedes hacer a través de Paula también, porque su imagen, a los chicos les gusta ver ídolos, contactar ídolos, o sea, pero me parece que eso nos falta, difusión para crecer, que el deporte se masifique un poquito más, y cuando vos tenés muchos practicantes y les das buenos lineamientos, entonces es como que por decantación vienen los campeones, Sí, obviamente. ¿no? Es así. Sí, la verdad que Nico. es un tema que siempre se trata y que creo yo que sería el momento que dejemos de hablarlo y empecemos a tratar A de hacerlo, ponerlo en sí, sí, práctica. sí, sí. Pero bueno, viste cómo es la parte política también que a veces cuesta que entiendan esos conceptos y que se sumen. Sí, sí, sí. Que te den bola, sí. Sí, pero bueno, te Bueno, pero cuanto agradezco. más gente lo comparta, el principio es un momento que eso va a pasar. Cuanto más gente, vos, yo, Juan Carlos, más gente esté convencida de eso, en algún momento va a ser como lo obvio y se va a tener que hacer. Sí, yo creo que en algún momento va a ganar por cansancio. O sea, Sí, sí, no, totalmente. vamos a tener que empezar a hinchar un poco más las pelotas hasta que alguien diga, bueno, háganlo, pero por más que sea porque, para que le dejen de romper los quinotos, no importa, háganlo. Entonces quizás en ese Sí, sí, momento lo asimilen y puedan empezar a sumarse a eso que nos hace falta. totalmente de acuerdo. Te decía, te agradezco porque la verdad a veces cuesta que uno quizás dé su opinión porque bueno, viste, no, hay algunos que no quieren herir sus susceptibilidades, pero No, está yo bien, siempre pero creo bueno, que si las cosas están este, mal encaminadas, mínimamente hay que decirlo, como para que alguien preste atención y le pique el bichito de decir, bueno, vamos a ver qué puede pasar con ese proyecto. bueno, vos sabés que yo estoy para ustedes, la otra vez iniciaron bueno, ahora nos quedamos con la pandemia varado, ¿no? Pero de la interacción de las prácticas, yo apoyo totalmente eso, creo que es el mecanismo de juntarse, creo que es la clave, y conmigo cuenten vos, Juanca, Mario, para lo que necesiten, ¿no? Bueno, te agradezco esa colaboración y te voy a dejar tranquilo que ya, ya llevamos 1 hora y media, así te dejo arrancar la mañana por lo menos. Bueno, te mando un abrazo, Nico. Un abrazo, Mar, muchas gracias por Gracias. participar. Chao, gracias, chao, chao. Chao, hasta luego. Les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos. Así que si no están suscriptos, tocan el botón que dice seguir, que se encuentra en el perfil del podcast, y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio. También recuerden que lo van a poder encontrar en YouTube un par de horitas después de lo que sale acá en Spotify, en el canal de Judoka Olimpia. Para los que no saben, mi nombre es Nicolás Durán Costa y me pueden encontrar en Facebook como Nico Durán Costa y en Instagram como N Durán Costa. Les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista.